Espacio. Doctor Hernán Lachira, gracias también por cedernos el auditorio del Colegio Médico. Bien, frente a la noticia del primer caso confirmado que hemos escuchado en las primeras horas de la mañana aquí en el Perú, es importante que a través de ustedes, los medios de comunicación, poder dirigirnos a la comunidad con la finalidad de dar la tranquilidad que el caso amerita, toda vez que, si bien es cierto, en las semanas previas hemos sido testigos de una epidemia en algunas latitudes del mundo, hablamos de Wuhan, China, y en algunos lugares de Europa. Sin embargo, la presencia de casos que estamos teniendo en Latinoamérica y ahora en el Perú amerita sí extremar las medidas que ya se han venido tomando en relación al aislamiento de casos y sobre todo la identificación oportuna de los casos sospechosos, fundamentalmente esto para evitar la transmisión y la diseminación y pasar de un escenario que ahora es un escenario 1-2, decir escenario 1 cuando solamente hay un caso aislado, y puede haber un escenario 2 cuando los contactos directos, es decir, los familiares o el personal de salud que estuvo a cargo de su atención puedan resultar contagiados. Es el escenario actual en Latinoamérica, distinto de un escenario que se ha vivido en otras latitudes, que ya ha sido un escenario 4, donde ya ha habido transmisión comunitaria, es decir, una gran cantidad de personas ha tenido la afección con el coronavirus. De modo que en el Perú, con este anuncio del primer caso que tenemos confirmado a nivel nacional en Lima, estamos frente a un escenario 1, probablemente un escenario 2, no sabemos, porque todavía no sabemos cómo están los contactos que ha tenido el paciente, sus contactos directos. Sin embargo, eso, como les digo, insisto, amerita que las medidas y el plan regional que ya viene siendo puesto en marcha desde semanas anteriores se intensifique para identificar oportunamente los casos. ¿En qué consiste el plan regional? El día 30 de enero se emitió la resolución directorial de la Dirección Regional de Salud, donde se aprobaba un plan que intensificaba las medidas comunicacionales, es decir, medidas de alerta o de llamar a la población a conocer cuáles son los síntomas que se presentan frente al coronavirus, y son síntomas respiratorios: dolor de garganta, tos, dificultad para respirar. Pero es importante también resaltar que parte de este criterio diagnóstico incluye el haber tenido contacto con un paciente que tenga confirmado el coronavirus, o venir de un lugar o haber estado visitando un lugar donde hay transmisión comunitaria. Vale decir que si un piurano no ha salido en los últimos 14 días de Piura y no ha tenido contacto con ninguna persona que tenga diagnóstico del coronavirus y tiene síntomas respiratorios, no ajusta a la definición de caso sospechoso, y mucho menos de los otros casos probable o confirmado. En el otro caso, en el otro extremo, como en el del ciudadano que tenemos hoy ya aislado en Lima, es un ciudadano que ha tenido contacto o viene de un país donde ha habido transmisión comunitaria. Debo anunciarles también que el día de ayer se envió la muestra de un paciente que tenemos en aislamiento, en domiciliario en Talara desde hace 3 días. Es un paciente que vino de Europa, de España específicamente, y tuvo síntomas en el momento del ingreso al país, ¿no? Entonces, por haber venido de una zona de probable transmisión comunitaria y haber tenido contacto con pacientes con COVID positivo, se aplicó el protocolo de aislamiento domiciliario. El paciente está en casa con instrucciones específicas de lavado de manos, de protección respiratoria para evitar el contagio de los que están en su entorno, y bueno, sus síntomas ya inclusive han desaparecido. El estado clínico del paciente ha evolucionado favorablemente, está bien, y estamos a la espera. Hoy a las 6 de la tarde debemos tener la respuesta del INS sobre su muestra, que fue enviada ayer en horas de la noche a Lima, para saber si el resultado es positivo o no. Es el único caso que tenemos aquí en Piura, específicamente en la provincia de Talara, pero debemos llamar a la calma, porque, como les digo, se ha cumplido con todas las medidas de aislamiento protocolizado, y son medidas internacionales aprobadas por OMS y recomendadas por OMS y OPS,
Es el único caso que tenemos y es necesario sí que la población y tanto la comunidad en general como el personal de los establecimientos de salud conozcan bien las definiciones de caso para evitar el pánico y evitar también la asistencia no justificada a los establecimientos de salud, ¿no? Porque eso, además de traer una gran congestión de pacientes, correríamos el riesgo sí de tomar muestras a pacientes que no corresponden a los casos determinados y lógicamente la afección en el tema logístico que podríamos tener con el tomado de muestras. Doctor, detalles de ese caso sospechoso, por favor. Sí, son los únicos detalles por un tema de, ustedes entenderán que un tema de privacidad, no podemos dar nombres de los casos. No, pero edad, pero sí es un paciente ¿de dónde joven viene? de 35 años que viene de Europa, específicamente de España, y está ahora asintomático ya. Su único síntoma, el único síntoma que presentó fue dolor de garganta, no tuvo ningún otro síntoma adicional. Se le dio tratamiento sintomático y el aislamiento en casa, y ahora en el último reporte que tenemos de esta mañana de la visita que se le hiciera es que está ya sin síntomas. ¿Cuándo llegó a Pile? Llegó, según la ficha epidemiológica, el día 1 de marzo. Doctor, y cuando vienen de viaje, ¿también se le hace un seguimiento a los pasajeros que viajan? Lo que estamos haciendo, no seguimiento, lo que se busca es en el aeropuerto, ya empezamos la semana anterior con el tema de la difusión de las medidas de prevención, y esta semana, después de una coordinación con el gerente de ADP Piura, se ha empezado a hacer el tamizaje, el cribado, que es la búsqueda activa de casos. ¿En qué consiste? Lo primero es saber si una persona tiene síntomas respiratorios, si tiene dolor de garganta, tos. Y lo segundo, lo que marca es si ha estado en contacto con un paciente COVID-19 positivo o si viene de algún lugar donde hay transmisión comunitaria, insisto. Y quiero insistir en esto porque los escenarios de Latinoamérica que han sido reportados están en un escenario 1-2 donde la transmisión puede haber sido solamente en el entorno familiar. Y aislando el entorno familiar y aislando los contactos ya no tiene por qué haber transmisión comunitaria. Es distinto el caso de China, Wuhan, o en Europa, Italia, donde sí ya una gran cantidad de personas tenían la enfermedad. Entonces, esas dos preguntas son elementales durante el cribaje que se hace en el aeropuerto, y si hay alguno que resulte sospechoso, hay un personal entrenado, personal asistencial, con un termómetro frontal que no tiene contacto directo con el paciente, sino es a distancia, a una distancia prudencial, que nos permite saber si hay además fiebre, además de algún otro síntoma. ¿Se está haciendo eso en el aeropuerto? Se ha empezado a hacer. En el aeropuerto en la mañana y revisando ¿A qué hora de la pacientes, mañana? A eso de las 10:30, 11, Claro. y los pacientes y los pasajeros dicen que no. El horario que se nos permitió y que se nos autorizó ha sido en el horario de mayor densidad de pasajeros, que es de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana, y de 7:30 de la noche a 7:30 de la noche. Eso fue el acuerdo que tuvimos con el gerente de ADP. Ahora, si es necesario, ya dada ahora el anuncio de esta mañana, tendríamos que ampliar el horario para seguir haciendo la identificación. ¿No se puede hacer en todos los vuelos? O sea, todos los pasajeros que Claro, ya es una medida que hay que coordinar, porque inclusive no solamente aquí, sino también los vuelos que vienen de Lima. Deberían venir tamizados los pacientes de Lima, sobre todo los que vienen de un vuelo internacional, de hacer su cribaje en Lima antes de salir a los vuelos de provincias. Eso es por un lado. Por el otro lado, no solamente el puerto es el que viene siendo controlado, sino también se aplicó la medida de control y tamizaje a los barcos. Eso lo comentamos en algún medio local hace una semana. Hubo un barco que había tenido paradas en Corea y China. Igual el personal de Sanidad Internacional del establecimiento de Sechura se acercó con las medidas de protección necesarias al barco para identificar si había algún paciente sospechoso, y no había ninguno que pudiera tener síntomas en ese sentido. Y por el lado de fronteras, control de fronteras, también se viene haciendo un trabajo fuerte en el puente internacional. Como les digo, los trabajos han venido intensificándose. Inicialmente, en las primeras semanas de febrero, ha sido más un trabajo de orientación comunitaria, informar sobre medidas preventivas, y ya desde el comienzo de esta semana ya hay una búsqueda activa de casos. En el puente internacional, en el lado de Suyo, Macará, ayer inclusive el director de la subregión ha tenido una reunión con las autoridades de salud de allí,
donde se vienen haciendo trabajos en días alternos. Un día hace el control tamizaje Ecuador, el día siguiente hace el control tamizaje Perú, y así sucesivamente. Lo mismo se viene haciendo en el lado de frontera de Zapotillo, donde también hay un acta de reunión entre las autoridades locales de salud en esas zonas. En relación a cómo estamos preparados como sistema de salud en temas de infraestructura, en temas de medicamentos, de tipo de protección personal y personal. También a raíz de esta alerta del 30 de enero, de esta resolución, hemos promovido reuniones bastante productivas, provechosas, entre las autoridades locales, los efectores locales de salud, y se ha ido trabajando varios acuerdos que en mesa tuvimos, como la de identificar áreas de aislamiento recomendadas por la propia autoridad de salud en una visita previa que nos hicieron. Todos los establecimientos de salud deben tener un área de triaje o selección con una reducción de sus áreas de ingreso, es decir, las áreas de ingreso van a ser limitadas y habrá el personal de primer contacto con la protección, el equipo de protección personal, sí estará dispuesto a hacer el cribajo y la identificación de estos pacientes que pudieran calificar como sospechosos. Ya dimos el concepto o la definición de sospechoso: paciente con síntomas respiratorios que haya tenido contacto en este escenario con un paciente COVID positivo. Una vez que ha identifica a un paciente sospechoso, hay 3 caminos que puede seguir el paciente. Si sus síntomas son leves, como el caso que le hemos comentado que tenemos actualmente, puede ir a casa con aislamiento domiciliario, con una mascarilla, para que evite transmitir los gérmenes, el virus a la familia, al entorno. Y una recomendación especial que hace la OMS y que también estamos siguiendo es que solamente uno de los familiares puede tener contacto con él, los demás no. Los demás deben estar también a distancia y uno es el que puede tener contacto para alcanzarle sus cosas, ayudarle en ese sentido. El aislamiento es en casa cuando los síntomas son mínimos, los síntomas son leves y son controlables. Sin embargo, en el segundo escenario, en el segundo caso, si hubiera un paciente que es sospechoso, pero que adicionalmente tiene alguna condición, algún factor de riesgo que lo ponga en peligro de deterioro progresivo en las siguientes horas o siguientes días, por ejemplo, inmunosuprimidos por un tema de médula ósea, porque tienen HIV, tuberculosis, problemas respiratorios crónicos como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabéticos mal controlados, hipertensos, obesos, todo aquel que tenga algún factor de riesgo, personas de la tercera edad, menores de edad o gestantes, en menores de edad, yo hablo de niños menores de 5 años, ellos deberían ser derivados para observación y monitoreo a la unidad de aislamiento que se tiene en la región implementada frente al Hospital Santa Rosa. Ayer a un medio local le hemos mostrado y está disponible de momento con ciertas restricciones para que puedan visitarla y conocerla. Es una unidad que está implementada en módulos expandibles y tiene capacidad actual para 24 camas de aislamiento. Ya están implementadas las camas con material desechable, con equipo de protección personal para las personas que ahí trabajarían. Y en el tercer caso, el tercer tipo de personas que aplicarían a la definición de caso sospechoso, podrían ser ellos derivados a Cayetano Heredia siempre que tuvieran signos de insuficiencia respiratoria, es decir, pacientes muy deteriorados con una dificultad respiratoria marcada que va a exigir el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Fue en las reuniones previas de articulación y coordinación que se tuvo, iniciativa de la Gerencia de Salud, hoy por tema de agenda no nos ha podido acompañar, implementar esa unidad que entiendo ya en los siguientes días debe estar lista para poder asistir a esos pacientes. Pero como ven ustedes, es todo un plan de trabajo que está prácticamente consolidado y que nos pone en la capacidad, en la potestad de decir que sí, Piura está preparado para afrontar esta posible eventualidad. Sin embargo, quiero insistir, volviendo a llamar a la calma, lo más importante es la detección oportuna de los casos para poder hacer el aislamiento oportuno y cortar la transmisión comunitaria. Y eso parte de 2 medidas elementales: el lavado de manos con agua y jabón y la ética respiratoria, es decir, cubrirse con el brazo o con un pañuelo desechable la nariz y la boca en el momento de toser y estornudar.
Son medidas muy sencillas y que sin embargo pudieran marcar la diferencia entre poder aislar los casos que tuviéramos o tener una transmisión horizontal comunitaria si acaso no lo hiciéramos. Específicamente sobre el tema de colegios, nos acompañó esta mañana también el director regional de educación, que estuvo en una jornada con el decano del colegio médico, y tuvimos una coordinación también era sobre el tema de inicio de clases, ¿no? Por el conglomerado de estudiantes que hay. El único caso que se tiene en el Perú no amerita la suspensión de clases o la postergación del inicio del año escolar. El único caso sospechoso que hay en Talara de salir negativo, enhorabuena, estamos más tranquilos porque quiere decir que ya el paciente inclusive está sin síntomas y no habría ningún riesgo. Y de salir positivo también podemos estar tranquilos porque está aislado y ha estado aislado durante todo este tiempo, de modo que tampoco es justificación como para postergar las clases o para retrasar el inicio del año escolar. Pero sí es importante, y eso lo hemos conversado con el director de educación, que se garantice que en los colegios exista en cada aula el rincón de aseo, que se ponga especial énfasis en el rincón de aseo, que se garantice que haya agua suficiente en los servicios higiénicos, jabón para que los chicos puedan lavarse las manos y adicionalmente alcohol gel si es preciso, la Dirección de Educación tendrá que hacer las coordinaciones para que los chicos tengan la higiene suficiente de manos y lógicamente en los tópicos o tarea también de los profesores identificar algún niño que pueda tener alguna molestia respiratoria en el caso de que evolucionemos a un escenario 4. La evolución es dinámica de la enfermedad. Si nosotros hacemos bien la tarea de aislamiento y detección oportuna, tal vez no pasemos del escenario 1 o 2, y eso sería un gran logro de todos los piuranos, en especial de la comunidad, porque significa que el mensaje ha llegado a ellos y que la propia comunidad de Piura nos está ayudando con el aislamiento. Pero si no tenemos las medidas de precaución, sí podríamos evolucionar a un escenario 4 en un tiempo impredecible, lo cual sí ameritaría que tengamos que adoptar algunas medidas más extremas. Pero de momento, insisto, hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Estamos trabajando en optimizar la respuesta en los establecimientos de salud. Venimos justamente de una reunión con los directores de los otros efectores de salud, de las Fuerzas Armadas y Policiales, de las sanidades. Estuvieron con nosotros hace media hora, el propio gerente de salud nuevamente, algunos representantes de las clínicas privadas, para uniformizar los criterios de diagnóstico, los criterios de tratamiento y los niveles de referencia y sobre todo enfatizar las medidas de protección en el personal de salud. Hay recomendaciones de la OMS que las hemos compartido también con un medio local y lo podemos compartir ahora, que ustedes podrán darse cuenta que no es necesario que todos estemos caminando con escafandras ni con trajes especiales de protección. Las medidas son extremadamente sencillas, con material barato, económico. Las máscaras la mascarilla facial, la máscara N95 para algún tipo especial de trabajador que ya tiene contacto directo con las secreciones porque es un trabajador de laboratorio, o con el propio paciente, o en áreas donde se hace algún procedimiento especial como la nebulización, pero no exige un aparataje ni un implemento mucho más costoso o que sea difícil de conseguir para poder abordarlo. De modo que es el mensaje que tenemos que transmitir. El decano del Colegio Médico me acompaña también a muchas de las reuniones porque es importante conseguir el compromiso también de los colegas, colegas médicos y personal en general asistencial, de hacer un adecuado diagnóstico para evitar el pánico en la comunidad. A reuniones adicionales que tenemos, a las 3 de la tarde tenemos una reunión con los directores de la UGEL, para también transmitir el mismo mensaje sobre las medidas de prevención. Está coordinado también, está pactado una medida a través de la Dirección Regional de Turismo para el día para el día lunes a las 10 de la mañana, una reunión con el grupo de hoteles y operadores turísticos, de igual manera para hacer una identificación oportuna de los casos, para trabajar medidas preventivas.
Y bueno, con los propios actores que son el personal de salud, tenemos reuniones intensas. Hoy día, para mañana está programándose una reunión con los jefes de los establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud, así como con el Salud, con el Hospital de Salud, porque es el personal que va a estar en contacto directo, el que va a trabajar con ellos. Y algo muy importante también es el compromiso de las municipalidades. Aquí agradecer y felicitar al alcalde de Piura. Esta mañana, a través de su gerente de desarrollo, nos llamó para convocar a una reunión de articulación que tenemos programada para hoy a las 5 de la tarde. De modo que aquí todos debemos participar, sobre todo con mantener la calma y llevar el mensaje preciso a la comunidad, ¿ya? No se trata de causar pánico. Sabemos que ha causado mucha mortalidad la enfermedad, pero en general los pacientes jóvenes, adultos jóvenes que no tienen enfermedades asociadas, son pacientes que sobreviven a la enfermedad. Es como un resfrío fuerte, podemos llamarlo así, que tiene algunas características especiales, pero si el sistema inmunológico está bien, y eso ocurre en el 80% de los casos, la recuperación es total. Y les acabo de graficar con el paciente que tenemos como caso sospechoso todavía, que ya está recuperado.